¿Alguna vez has soñado con tener tu propia propiedad, ese patrimonio que sea tu refugio sagrado y que sea tu hogar? El día de hoy nos encontramos con Dulce. Hola. Y con Miguel Metodio, y te vamos a hablar de un tema importantísimo. A muchas personas les causa dudas, a muchas personas les causa dolor de cabeza y no han visto el potencial que tiene este tema. Ahorita te lo vamos a compartir, pero además te quiero decir que es un tema que para muchos le han sacado el mayor provecho. Y este es el tema de los créditos hipotecarios. Sí, hola Miguel. Mira, yo soy especialista en asesoría para créditos hipotecarios y bueno, estoy a sus órdenes y me gustaría platicar acerca de lo que lleva todo este tema para que alguien adquiera su propiedad y sea dueño de su casa, de su hogar y con los mejores beneficios. Creo que con lo que podemos comenzar es empezar a definir qué es y qué no es un crédito hipotecario, ¿no? Sí, un crédito hipotecario es un crédito destinado a la compra de una vivienda. Habrá en el mercado crédito automotriz, ese es para auto, digamos, tarjeta de crédito son tarjetas de crédito. Al decir crédito hipotecario es de que una persona le va a pedir financiamiento a un banco, pero para algo específico, que en este caso es la compra de una vivienda. Justamente nos hemos dado cuenta que el tema y la palabra créditos hipotecarios les llega como a causar cierto, incluso como miedo, ¿no? Temor. Hay muchas dudas, hay desconfianza, y pues lo que queremos hoy es eliminar todos esos mitos, eliminar todas esas barreras y hablar de una manera clara, de una manera práctica, qué es y qué no es. Y luego la gente al decir, no, es que es con el banco, me va a quitar mi casa, no quiero meterme en líos, o sea, descartan esa posibilidad. Sin embargo, actualmente son de las opciones que más beneficio pudiera tener. Y como primer punto, el tema con el que vamos a arrancar es justamente los mitos. ¿Cuáles son los mitos más recurrentes que llegas a escuchar de las personas sobre los créditos hipotecarios? Uno de los mitos es que luego nos dicen, no, es que no voy a poder aportar a capital, o sea, no se puede hacer esa opción, ¿no? Y la verdad es un mito porque actualmente sí se puede aportar a capital. La gente también piensa que pueden llevar a tener comisiones aparte de esa aportación y esto no sucede. Actualmente se puede aportar, adelantar de alguna manera, bajarle al capital para que tu crédito lo puedas terminar en menos plazo. O bien que cuando aportas a capital se vaya a las últimas mensualidades. Eso es también un mito, porque en la actualidad pues los planes no, se va cuando aportas, se va al capital que tienes en ese momento. Entonces, por ende, el siguiente interés de la próxima mensualidad pues se va a un capital menor ya aportado, ya quitando con la aportación, ¿no? Perfecto. Y ahora también, Dulce, ¿nos puedes platicar cómo saber si un crédito hipotecario es la mejor opción para un cliente? Sí, cuando se acercan a mí los clientes o cuando hay algún interesado de alguna vivienda, pues ellos van buscando. Aquí lo ideal es hablar con ellos, saber a qué se dedican, cómo comprueban ingresos y qué opciones tienen. Algunos tendrán a lo mejor el derecho a un crédito Infonavit o un crédito Fobiste o de alguna manera tienen esas prestaciones. Por eso es importante platicarlo con ellos porque así lo vamos encaminando, preguntándole qué tiene y si se puede gestionar mediante en combinación con un banco. O bien te dicen no tengo ninguna de esas características, ya es donde yo lo asesoro para decir, bueno, entonces lo encamino a un crédito hipotecario que sea ya directamente con el banco para que pueda tener su propiedad. Okay. ¿Y de qué depende para que una persona pueda poder tenerlo o no tenerlo? Pues depende de muchos factores, depende de estar bien en buró de crédito, tener ingresos para comprobar, o sea, le tiene que demostrar al banco que es sujeto de crédito y también pues el destino que tiene que tener una vivienda, un sueño, digamos, un objeto, que en este caso es vivienda. Eso sí es importante porque el crédito hipotecario que se da actualmente y que dan los bancos es para vivienda, así como su nombre lo dice, hipotecario para vivienda. ¿Por qué? Porque ya si quiere un crédito para un local, ese no entra en un crédito hipotecario, es otro objeto, ¿no? Otra especialidad, digamos. Entonces, en este caso, lo que me dices es que puede ser tanto para casa, puede ser para departamento. Es correcto. Algo que también a mí me preguntaban mucho, Dulce, es que ¿cuál es el mejor banco y cuál es el que te da la mejor tasa? Porque hay quienes piensan que es un banco en específico el que te da la mejor tasa o el mejor crédito,
pero tengo entendido que actualmente ya son muchos bancos, ¿no? Y hay una gran variedad para poder decidir. Sí, actualmente ya juegan muchas opciones, muchos bancos. Está HSBC, Scotiabank, Banorte, Afirme, Santander, o sea, Bancomer, todos esos bancos juegan para crédito hipotecario. Hay unos nuevos, por ejemplo, Banca Mifel, que igual y no todos lo conocen, pero ya entraron en esas opciones. ¿Cuál es el mejor? Depende del perfil del cliente, de cómo compruebe, cómo está en buró. ¿Por qué? Porque todos pudieran ser buenos. Hay algunos que se adecúan más al perfil de unos, o sea, no hay como que uno favorito. En algún momento a lo mejor, si trae alguna promoción, pues se vuelve algún favorito. Pero digamos que el mejor crédito es el que puedas tener, el que te puedan dar el crédito del banco, ¿no? Ok, ¿y de qué depende? Dices que depende también cómo esté en el buró de crédito, pero ¿cómo puede saber el cliente de cuál es el que le puede convenir más? Nosotros manejamos con la serie de preguntas que se le hace al cliente y cómo comprueba cuál le puede quedar. Hay ocasiones que, de hecho, la primera fase es la consulta de buró y ahí es donde nosotros vemos qué tarjetas maneja, cuántos son sus límites de crédito, cuánto está usando y sobre todo es cómo comprueba ingresos. Eso nos va a dar la pauta también para irlo encaminando a qué banco. O bien también podríamos preguntar dónde le cae su nómina, ¿no? En el caso de asalariados, o dónde tiene su recurso. Hay ocasiones que ese es como que el primer banco que a lo mejor se le pudiera ofrecer, ¿no? Porque lo vamos encaminando a que como ya es cliente, pudiera tener beneficios en ese banco en específico. Sin embargo, no nos quedamos ahí, o sea, no es encasillarlo, porque está en su nómina en tal banco, ahí. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo mejor teniendo aún la nómina le convenga otro banco. Entonces, no necesariamente tienes que estar con un banco o tener tus tarjetas en un banco, puedes explorar otras posibilidades. O muchas veces hay clientes que van por a lo mejor su segunda vivienda, a lo mejor tienen una, pero dicen, no, pues ya creció la familia, quiero agrandar mi patrimonio. Entonces, a lo mejor su banco con el que tiene ahorita un crédito hipotecario no le va a dar todo el monto de crédito el que él requiere. ¿Por qué? Porque ya el banco dice, ya tienes una, te voy a dar menos crédito con una segunda hipoteca. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, en ese banco no, vámonos a otro, ¿no? Que tenga buenas tasas, buenas condiciones, y ahí es donde vamos encaminándolo, ¿no? Pero mucho es de hablar con los clientes y ver el perfil de sus documentos. Creo que ese punto que tocas es sumamente importante, porque tú lo que haces, ¿no? Como experta es acercarte al cliente, le haces esas preguntas, como dices, y a lo mejor es la duda que luego llegan a tener los clientes. Piensan que tienen que hacer el trámite directamente con el banco, pero para eso estás tú, ¿no? Para poderlos escuchar, saber cuáles son las mejores alternativas, y creo que a partir de ahí se pueden eliminar muchos miedos, porque cuando se les habla con claridad y dependiendo de la situación que ellos están viviendo, se pueden eliminar esas dudas y esos miedos. Sí, es correcto. Mi trabajo, haz de cuenta que es ser especializado en créditos hipotecarios y digamos que es una profesión, es como si fuera un médico, un dentista, un abogado. O sea, mi trabajo es asesorar al cliente, llevarlo de la mano, acompañarlo y que sea una bonita experiencia la compra de su patrimonio, ¿no? O sea, que se le despejen las dudas y paso a paso llevarlo de la mano para que pueda tener su patrimonio. La mayoría de las personas justamente hoy en día están aprovechando el poder utilizar los créditos hipotecarios, porque es como si el banco trabajara para ti. ¿Se puede aplicar para qué casos? ¿Para propiedades que ya están construidas o también para preventa? Es para vivienda terminada, una vivienda nueva o usada, que sea vivienda terminada. Se pudiera aplicar a preventa también, pero no todos los bancos manejan preventa. Actualmente digamos que solo tenemos como una opción y el preventa es como para firmarlo con las condiciones actuales, pero se convierte como una especie de un crédito en construcción en pequeño. No sé, es por ejemplo, yo te firmo a ti un crédito en preventa, la vivienda tiene que estar un poquito como un 33%, digamos, avanzada. Te doy a ti el crédito, Miguel, pero el recurso se lo doy al desarrollo. Y el desarrollo empieza como que a hacer tu vivienda a lo mejor a tu gusto,
y te va cobrando a ti la mensualidad de acuerdo al avance de obra. Por ejemplo, llega a un 70%, te cobra lo que, digamos, te voy prestando. Y así hasta la terminación. Entonces, principalmente para lo que está destinado o más se está aprovechando es para una propiedad ya terminada, ya lista. Y de hecho, la vivienda sí tiene que estar alrededor de un 90% ya terminada, lista. O sea, con todas las características para que sea habitable. Es por eso que también en el proceso se realiza un avalúo. Y eso es lo que nos va a decir que si la vivienda ya está sujeta a ser firmable, ¿no? Por eso son los beneficios de un crédito hipotecario. Siempre también, hablando legalmente, también es bueno un crédito porque teniendo el respaldo del banco, el banco sabe con qué notarías trabajar, cuáles son las notarías, digamos, serias, porque no va a haber eso de que no te van a entregar a lo mejor tu vivienda, o no va a estar inscrita al registro público, sino que al tener el respaldo del banco, pues están reguladas. Entonces, el banco hace parte de ese proceso, ¿no? La verificación no solamente te entrega o le entrega, por ejemplo, al desarrollador el pago, sino que verifica que realmente es una propiedad. Y creo que es algo que muchas veces no se toma en cuenta porque eso te da seguridad, ¿no? Es correcto. El banco estudia el proyecto, el banco se da cuenta de que sí es una obra terminada y ahora sí, el cliente o el inversionista tiene esa seguridad 100% de que es una buena inversión. Eso lo viene como a reafirmar. Va a ser como una vivienda fantasma, por decir así. Y justamente ahorita me surge una duda. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete el inversionista cuando solicita un crédito hipotecario? Digamos que el andar como que, aunque tienes la posibilidad de buscar el crédito en todas las instituciones, a veces no es recomendable. Por eso se le dice a los clientes, o bueno, como especialista, me gusta platicar con ellos y digamos que darle como una o a máximo 3 opciones, porque el estar metiendo tu expediente en todas las instituciones no es bueno, porque algunos bancos pues se dan cuenta al momento de la consulta de buró, y si ven que tienes 20 consultas de un banco y otras de otro banco, entonces les vas restando puntos al cliente. Si no tiene mucho historial, eso les afecta. Entonces, como que vas quemando esas opciones. Por eso no es bueno andar de banco en banco, en banco en banco todo el tiempo, porque te quita puntos. El que te quite puntos, ¿a qué te refieres? ¿Que te puedan dar menos monto? Que te puedan dar menos monto, o bien que definitivamente no sea sujeto de crédito, porque el banco luego dice, no, pues este cliente ya pasó por 5 y qué raro que no les dan ninguna opción. Entonces ese es como un foco rojo del banco, y pudiera decir, no, para mí no es sujeto de crédito por esto. Entonces, ahorita has comentado varias veces el tema del buró de crédito. ¿Cómo influye el buró de crédito y a qué se refiere para que el inversionista pueda recibir ese crédito? Sí, todos como ciudadanos, por decirse, de este país, inclusive los extranjeros que ya trabajan aquí y tienen de alguna manera, ya entran a un sistema financiero, todos estamos en una base. Digamos, tengas o no tengas, hay una base una institución que regula de alguna manera o que informa a las instituciones cómo está tu comportamiento crediticio. Entonces, al tener ya RFC, entras y si no tienes historial, pues ahí se ve que no tienes ninguna tarjeta. Pero en el momento que tienes una tarjeta, un plan de teléfono, a lo mejor una cuenta de servicios o una departamental, un Liverpool, una de Coppel o algo, ya entras. Entonces es un sistema que te revisa si eres buen pagador o no. Entonces eso, las instituciones financieras, los bancos, hacen la consulta en esa institución de buró y el buró le tiene que decir si pagas bien, si no pagas bien, cuántos meses de atraso, cuánto debes, o sea, todo lo revisa, ¿no? Entonces es como el primer filtro. Cuando uno solicita un crédito hipotecario, el primer filtro es la consulta de buró de crédito. Y ahí el banco sabe todo tu historial. Entonces puedes saber si con esas tarjetas puedes cubrir esas obligaciones, y es ahí donde se da una idea de si puedes pagar o no lo que le vas a solicitar. ¿Y cómo se puede hacer si una persona no está en buró de crédito de una manera positiva? ¿Cómo se puede hacer para mejorarlo? Ahí tenemos que ver qué cuentas de alguna manera se ha atrasado el cliente, con qué importe. En algunas ocasiones
sí se les recomienda al cliente, ¿sabes qué? Paga lo que te atrasaste, empieza a mejorar tu buró, saca a lo mejor otra cuenta. Sí se le da como algunos tips. Hay de plano algunas opciones que pues ya no pudiera ser sujeto y pues a lo mejor tiene que pasar mucho tiempo para limpiar ese historial. O sea, sí se pudiera limpiar, pero hay que ver caso por caso. Hace ratito comentabas sobre el crédito Infonavit, el crédito Foviste. ¿Cuáles son las diferencias y en qué momentos uno puede decir cuál elegir? Sí, mira, el crédito Infonavit es para los derechohabientes o los trabajadores que están en la iniciativa privada. Digamos, como empleado, el trabajador le paga una cuota que se va a su cuenta de vivienda y al Infonavit. Entonces, llegado el momento, a veces los clientes son sujetos de crédito y tienen la opción de pedir un crédito Infonavit con la institución solamente de Infonavit. Sin embargo, el Infonavit hay ocasiones que no da todo el monto o no te llega por más que, porque cuenta mucho con cuánto te tiene el patrón dado de alta en el Seguro Social, qué salario. Entonces, hay quien se la pasa todo el tiempo y no puede alcanzar un buen monto de crédito. Es por eso que el banco hay ocasiones que se puede llegar a juntar con el Infonavit y son créditos que le llaman Cofinavit. En el caso del Foviste es para los derechohabientes que están en lo federal o estatal, los maestros, algunos médicos, o sea, no es iniciativa privada. Y en estos casos el Foviste da el sorteo, ¿no? Son créditos que como derechohabiente pudieran estar sorteados. Actualmente hay uno que se llama Foviste para Todos, que es como un crédito bancario, pero nada más sacas lo que tienes ahorrado en el Foviste, que es la cuenta de vivienda. Ahorita que tocas justamente ese punto, ¿cuáles son las tasas que se manejan con un crédito hipotecario? Sí, mira, actualmente por las condiciones del mercado, pudiera ser que va de 9.50 a un 13% en esos rangos. El rango medio es un 10.70, 10.75, un 11. Todos estos bancos, aunque unos bancos varían de una tasa u otra, de alguna manera hay una comparación, ¿no? O sea, todos van como que en ese lapso. ¿Qué hacer para una tasa de un 9.5? A lo mejor juega tener demasiado buen historial, que es un cliente que tiene muchas referencias crediticias y todas las tiene bien, y que a lo mejor no te pide todo el crédito. Por lo regular esas tasas son para gente que pide solo un 60%, que quiere decir que da más enganche, ¿no? Una tasa, por ejemplo, del 13 son para clientes que a lo mejor no tienen toda su comprobación en orden. A lo mejor no están dados de alta o se van por a lo mejor un estudio socioeconómico, que no todos los bancos juegan, porque todos por lo regular quieren depósitos, pero pudiera haber uno que dice, es que yo sí te acepto un estudio, pero ¿qué? Te voy a dar la tasa más alta, ¿no? O sea, sí pudieras tener una casa, pero con la tasa más alta. Esas son las condiciones que manejan en el mercado. Y digamos que si la tasa sube financieramente, en el Banco de México, por lo regular, van ajustando los bancos las tasas. Si baja, van ajustando. O sea, hay un periodo que dicen, bueno, ahora va a bajar y ya empiezan a lanzar sus promociones. Pero vamos de acuerdo al mercado. Ok. Y también me imagino que eso ayuda o dependerá del plazo del crédito, porque he escuchado que hay algunas personas que lo tienen a 10 años, otros a 15 años, otros a 20 años. ¿De qué depende y cuál es la mejor alternativa? Depende de la edad del cliente, mucho depende de la edad del cliente. Tenemos algunos bancos que están hasta los 80 años, plazo más edad. Entonces, si un cliente de alguna manera está joven, tú le das el plazo máximo, 20 años, porque entre más alto sea el plazo, es menor la mensualidad. Si empiezas a reducir plazo, por ejemplo, unos 10 años, se te va subiendo la mensualidad. Entonces, si un cliente está joven y alcanza los 20 años, yo les recomendaría que se vaya por los 20 años para que no le afecte en su pago mensual y ya luego se le sugiere una aportación a capital para que vaya bajando plazo. Pero pudiera ser que una persona por su edad, que ya tenga a lo mejor 65 años, ya no alcance a 20 años, porque pues tenemos un límite, ¿no? 80 años, y ahí es donde le vamos dando 10 años. Y ahí es donde va a subir su mensualidad, pero bueno, te lo terminará en menos tiempo. Una institución bancaria te va a dar, en el caso de créditos hipotecarios, lo máximo un 90%
En alguna ocasión te daría el 95% si está como que con apoyo Infonavit, que le llaman, y de ahí hacia abajo, ¿no? Le llaman aforo, a lo que es el porcentaje de crédito se le llama aforo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el banco nunca te da la totalidad de la vivienda, o sea, el 100% nunca te lo va a dar. Entonces, quiere decir que el cliente sí tiene que tener un 10% de entrada, que le llaman enganche. Adicional a eso, tiene que contar con un monto adicional para los gastos de escrituración que se pagan y algunos gastos como costo de avalúo, a lo mejor un costo de investigación, si algún banco lo pide. Entonces, sí tiene que contar con ese 10% de cajón. Oye, Dulce, hay algo que sucede mucho y que he escuchado muchas historias. Es lo recomendado, que vayas con el desarrollador o vayas a ver la propiedad y ya la apartes y después vayas haciendo el trámite y ya vayas viendo cuánto te dan de aforo, o al revés, que primero vayas con el banco, evalúes cuánto te pueden dar y ahora sí, con este monto con el que cuento, ya busco la propiedad. Mira, en realidad sí es recomendable primero ir con el banco y sacar un crédito. Sí se le pide luego al cliente, claro, que vean como cuánto quieren invertir, claro, o si tiene alguna vivienda ya que él haya visualizado de qué valor. Pero lo recomendable es que vaya primero con el banco, porque muchas veces el cliente con la ilusión de que ya aparta y ya va dando dinero, ¿no? Pero a lo mejor no se acuerda que tiene una deuda ahí que no ha pagado o que a lo mejor no tiene historial. Entonces, cuando llegan al banco, resulta que no es sujeto de crédito y ¿qué hace con el dinero que ya le dio al desarrollador, no? Muchas veces, pues, hay que evitar que pierda el apartado. Entonces, por eso se les recomienda que primero se asesoren, que sí tengan visto qué valor quieren invertir y que sobre de eso nosotros consultemos al banco si es sujeto de crédito. Y una vez ya teniendo el crédito autorizado, ya con la carta, ya que elija la vivienda a su gusto, ¿no? Sobre todo para evitar si hubiera alguna penalización y sobre todo si va a dar un enganche mayor o ya todo el enganche y evitar que pierda su dinero. Correcto. Pues esas son muy buenas recomendaciones que no te las dicen hasta que tienes esa plática con el experto. Entonces, por eso nosotros decimos que siempre tengan esa oportunidad de acercarse a hacer las preguntas y, por supuesto, se les va a dar la información correcta. Y algo que también me he dado cuenta es que hasta en el momento que vayan haciendo el trámite del crédito, es el momento en el que se enteran cuáles son los siguientes pasos, cuánto tiempo te dura el crédito, en cuánto tiempo ya te autorizaron. ¿Podríamos hablar acerca de eso, de los pasos desde el momento en el que se acerca alguien contigo? Sí, claro que sí. De hecho, mira, como asesor hipotecario, luego nosotros tenemos acceso a algunas plataformas del banco. Entonces, realmente la consulta de buró, que es el primer paso, es muy rápida, ¿no? Pudiera ser de horas o de un día. Ese es como que el primer filtro. Si ya está bien en buró, nos vamos al siguiente, que ya es pedirle toda la documentación al cliente, sobre todo, bueno, sus generales y su forma de comprobación de ingresos. Se estudia, se integra completo, se manda al banco y pudiéramos tener una autorización en 2 días. Algunos casos pudieran llegar a tardar, ¿no? Depende, una semana y ya viendo eso, pues ya tiene la seguridad del cliente que pudiera ya tener un crédito hipotecario. Ahora, algo muy importante y que, bueno, creo que en México sí falta como una cultura que todos tenemos, no solo nosotros podemos consultar buró de crédito o el banco, como ciudadanos podemos entrar a la plataforma de burodecredito.com, poder consultar nosotros mismos nuestro historial. Inclusive tiene opciones el buró de crédito de que cada año te pudiera mandar tu historial para que tú sepas quién está consultando, porque nosotros no solamente consultamos, te consulta a veces el banco para poder ofrecerte una tarjeta de crédito, poder ofrecerte un préstamo. Entonces hay ocasiones que ni nos enteramos y alguien ya está consultando tu buró. Entonces, digamos que tenemos esa facilidad de entrar al buró de crédito y nosotros consultar el buró de crédito y ver cómo estamos. O si a lo mejor pudieran haber homonimias y al cliente ya lo ingresaron con un mal historial, ¿no? Porque a lo mejor hay otra persona que tiene casi los mismos datos y si está mal en buró, entonces pudiera afectarte.
Entonces, nosotros debemos de alguna manera, o podemos hacerlo y estar enterados de cómo va nuestro comportamiento. Pues creemos que ahorita la mayoría de las dudas se han ido aclarando y nos gustaría ir cerrando esta plática. Por supuesto, vamos a compartirles más adelante su número de contacto de Dulce para que la puedan justamente comunicarse con ella y que cualquier duda, cualquier pregunta, ella se las pueda solucionar, porque sabemos que cada caso es personal. Y me gustaría saber cuáles son las recomendaciones que tienes como para las personas. Sí, fíjate que me gustaría decirles a las personas que cuando, por ejemplo, no tienen ningún historial de crédito, sí vayan acercándose a generar un historial. Hay muchas personas que precisamente por miedo dicen, no, yo no quiero manejar ni tarjetas, ni créditos, ni nada, quiero estar limpio. Pero actualmente el sistema financiero y sobre todo para un crédito hipotecario es sumamente indispensable que tengan historial. Empezar a sacar una tarjeta de crédito, a lo mejor no con mucho monto, porque al inicio no se las van a dar con mucho monto. Es poco a poco que el banco va confiando en si es usted buen pagador o no. También hemos visto que el crédito depende de muchas variables y que es muy personal para cada persona. Pero en un promedio, ¿nos puedes decir un ejemplo de que alguien que pide 1,000,000 de pesos, cuánto es lo que tiene que pagar de mensualidad? ¿En un aproximado? Sí, mira, esos son factores que le llaman pagos al millar, que por cada 1,000 pagas 10, digamos. Entonces, en un aproximado de 20 años, por 1,000,000 de pesos son de 10 a 11,000 pesos. ¿Por qué está así? Porque digamos que ya una mensualidad está compuesta por la tasa de interés, por lo que se va a capital y por los seguros que pudieran llegar a tener. Cuando tienes un crédito hipotecario, y qué bueno que tocamos ese tema, tu vivienda cuenta con seguros, que eso es lo mejor. Mientras tú pagas un crédito hipotecario, pues el banco también se necesita asegurar, entonces se asegura esa propiedad. Mientras tú estás pagando un crédito, tu vivienda está asegurada, estás asegurado tú, porque en un momento dado, si le llega a pasar algo al cliente, pues el banco no genera deuda, sino la aseguradora le paga al banco lo que se debe en ese momento, ¿no? Ese punto que dijiste ahorita también se me hace muy valioso porque ya las personas pueden vislumbrar, o sea, por 1,000,000, entre 10 y 11,000. Entonces Correcto. ya te das cuenta que es una mensualidad que no es alta y es 1,000,000. Y, por ejemplo, entonces 2,000,000, un aproximado 20 o 22,000 pesos. Es correcto. Entonces, ya cuando lo vemos de esa manera nos damos cuenta de que realmente es muy posible y es muy factible poder hacer frente y poder elegir un crédito hipotecario para una vivienda. Y me gustaría que nos platicaras como uno de esos casos de éxito sobre una persona que haya elegido esta opción y a lo mejor al principio tuvo dudas, pero en el camino se dio cuenta que era lo que más le convenía. Pues de casos de éxito, te puedo decir que hay muchos. Por ejemplo, quería su vivienda, no podía de alguna manera comprobar. Entonces muchas veces le ayudamos de alguna manera, pues mira, comprobar ingresos. Digo, ha llevado su tiempo, ¿no? Lleva luego su tiempo, no es así de un día para otro, pero les vas diciendo estrategias, qué mover, qué sacar de tarjetas de crédito, y pues llega un momento en que ya va a ser sujeto de crédito. Esos son los casos que da gusto, porque hay quienes de verdad no tienen nada por qué empezar, y poco a poco van creando su historial y llega un momento en que ya son sujetos de crédito. O otros casos que, por ejemplo, aquí en México también podemos llegar a dar créditos a extranjeros que trabajan aquí o mexicanos en el extranjero. Eso es muy importante, los mexicanos en Estados Unidos, en Canadá. Esos también son casos de éxito porque hay gente que no sabe que tiene esa opción y son casos que ya pueden tener una propiedad aquí. O extranjeros también se les va diciendo, no, es que nadie me da tarjeta de crédito. Entonces ya ahí se le va diciendo la estrategia, mire, mueve tu cuenta en cierto banco, espérate unos meses, inténtalo. Entonces ahí es donde uno pues le da gusto, ¿no? Que la gente tenga su hogar. O por ejemplo, hay casos que no tienen cómo comprobar bueno, sí tienen cómo comprobar, o sea, manejan estados de cuenta, pero no tienen alta de Hacienda, que muchas veces aquí en México y todos los bancos lo necesitan, de tener el alta de Hacienda, ¿no? O sea, dados de alta ante el sistema del SAT.
Entonces, pudiera haber ciertos bancos que te dan opciones. Te dicen, no tienes alta, pero podemos manejar esa opción de con tus estados de cuenta, comprobar. Entonces, se les abre como una posibilidad, porque pues la gente informal realmente luego no tiene opciones, pero ya viendo sus documentos y todo, pudiéramos manejar ciertas estrategias, ¿no? Y poder tener un crédito hipotecario, poder tener una vivienda, porque en realidad lo que el cliente quiere es tener su hogar, ¿no? Ya no pagar de alguna manera renta, y lo que es la mensualidad, pues ir que se vaya pagando su casa, ¿no? Pues creo que puede ser un tema próximamente para otra entrevista, también el punto de cómo actualmente también mexicanos viviendo en el extranjero pueden aprovechar sus créditos. Ahorita con estas diferentes reformas, estas situaciones con Estados Unidos, tenemos muchos casos actualmente en que nuestros paisanos que están en Estados Unidos y que van a tener que regresarse, están teniendo la oportunidad de adquirir propiedades acá. Y como una recomendación, pues recordarles que yo formo parte también de una agencia que se llama Salat Real Estate, en donde comercializamos proyectos en toda la Riviera Maya, Cozumel, República Dominicana, también en Tulum, Puerto Morelos. Entonces, en toda esta zona, y ofrecemos todos los proyectos o todos los modelos de negocio, como pueden ser preventas y entregas inmediatas, y de diferentes montos y presupuestos. Y bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Me siento muy contento de haber tenido el día de hoy esta entrevista, este podcast, y recordarles, siempre las mejores decisiones se toman estando informados. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy amplio, muy apasionante, y la verdad es que sí me gustaría que la gente lo escuche y que se indague también, o sea, que se asesore, que busque, porque sí es cierto, si no tienes información no puedes tomar la mejor decisión. Quítate esas telarañas de alguna manera, esos miedos de que no, que porque me va a salir muy caro, no voy a poder, y hay ocasiones que no es así, o sea, todo se puede dar y puede ser una buena estrategia para tener tu patrimonio o incrementar tu patrimonio. Correcto, ¿no? Y actualmente es la manera en la que más personas están haciendo de sus propiedades, de su patrimonio, de esa ilusión, de ese sueño mediante un crédito hipotecario. Les recordamos que vamos a dejar el número y les vamos a dejar cómo contactar a Dulce para que puedan informarse, ¿de acuerdo? Y que también ustedes puedan cumplir ese sueño. Sí, gracias. Hasta luego.